22 minutos y medio pasan de la 1 del mediodía. Aquí seguimos en la sintonía de Onda Cero y como siempre, y por eso que estamos a martes, tenemos una cita con Pachi Rocha del Cura, que está aquí con nosotros. Pachi, buenos días. Buenos días. Una semana más, y en este caso para hablar de creencias, así como suena. Ya saben que estamos hablando de esto de la inteligencia emocional aplicado a todos los ámbitos de nuestra vida, pero claro, yo creo que en este ámbito también hay que tener en cuenta de qué manera nos limitan o no en nuestra vida precisamente las creencias que tengamos. No creo que actuemos de la misma manera teniendo unas creencias que otras, ¿no? Bueno, las creencias son necesarias para vivir. La historia de la humanidad es la historia de las creencias, ¿no? En la política, en la religión, pues todos nos sustentamos en creencias, ¿no? Y hablamos de las creencias en relación con la inteligencia emocional porque al final las creencias determinan mucho lo que podemos hacer, ¿no? Cuando tú crees que puedes hacer algo o estás convencido de lo que puedes hacerlo, tienes más posibilidad de hacerlo que cuando crees que no lo puedes hacer, ¿no? Hay un experimento muy clásico, ¿no? Que hizo Rosenthal, que es un psicólogo, ¿no? americano, que lo que hacía era en un colegio dividía un grupo de alumnos por la mitad y a un profesor le decía que sus alumnos eran pues, grandes estudiantes, inteligentes, y a la otra mitad y a otro profesor le decía que sus alumnos eran lentos y poco competentes, ¿no? Uh-huh. Finalmente, pues los alumnos que le dijeron que eran buenos sacaban buenas notas y los que fueron tachados como malos sacaron malas notas, ¿no? En realidad era una muestra arbitraria. Lo que les hizo buenos o malos fueron las creencias que depositaron sobre ellos sus profesores, ¿no? Que hacen que unas cosas pasen y que otras cosas dejen de pasar, ¿no? ¿Y qué tiene que ver, por ejemplo, las creencias con los legados generacionales, ¿no? Que nos pueden aportar en nuestra vida? Quizás nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros familiares, nuestro entorno, porque yo me imagino que, claro, crecer, ¿no? Por ejemplo, en un entorno determinado te puede derivar a unas creencias u otras. Fíjate, hablabas de política, hablabas de religión. Uh-huh. No, yo creo que algo tiene que determinar eso. No, totalmente, ¿no? Todos somos hijos de una serie de creencias, ¿no? Y está claro que son necesarias. Las creencias tienen que ver con el pasado, ¿no? O hay creencias que tienen que ver con algo que sucedió en el pasado y que al final, a fuerza de ser repetidas, se convierte en conocimiento la creencia, ¿no? Pero como bien saben, muchas creencias son revisables, ¿no? Y traemos este tema aquí no porque las creencias sean malas en sí mismas, sino porque hay creencias que nos limitan a la hora de actuar, ¿no? Y todos hemos tenido creencias, no sé, pongo dos ejemplos muy tópicos, ¿no? Pues los hombres no lloran. O siempre hay que ser amable y servicial. Bueno, pues son creencias que nos sirven en nuestra vida, pero nos sirven relativamente hasta que sentimos que nos limitan. Pues en el caso de la primera creencia, los hombres no lloran pues para sentir o para expresar lo que sentimos, y en el caso de la segunda, si siempre somos amables y serviciales, pues nos cuesta mucho decir que no. Entonces son creencias que nos dan cierto poder, pero también son creencias que nos limitan, ¿no? Y seguramente todos los problemas que tenemos nosotros y la gente que nos está escuchando tiene que ver con creencias que en un momento les sirvieron, les han servido para ser lo que son, pero que de repente te dejan de servir. Entonces cuando dices, pues no me siento bien, no me siento a gusto porque hay cosas que sigo haciendo, imagínate, incluso en el mundo de las empresas, en esta empresa en la que estamos, ¿no? Uh-huh. O en la mía, o en cualquier persona que nos escuche, hay creencias que siguen, digamos, rigiendo y sin embargo ya no nos sirven y las seguimos utilizando. Claro, que a lo mejor algunos años eran ¿no? muy positivas y ahora se ha quedado obsoletas. Pierde su validez. Entonces nos pasa, a tu pregunta, a nivel individual nos pasa lo mismo. Todos tenemos creencias que hemos heredado de nuestros padres, de nuestro entorno, que seguimos creyendo en ellas, pero sin embargo también nos damos cuenta que no nos están valiendo. Lo que pasa es que nos cuesta quitarlas, ¿no? Y de eso hablaremos otro día seguramente, ¿no? Pero están ahí y de repente dejan de tener validez. Eso es, pero bueno, habrá factores que de alguna manera determinen si somos capaces en un momento dado de cambiar de creencias, porque hay creencias que están como muy arraigadas y es complicado, ¿no? Las creencias se agarran a la piel porque es lo que nos da sustento, ¿no? Fíjate, tengo aquí otro ejemplo que te voy a leer, ¿no? Es un ejemplo de creencia que se llama la milla en 4 minutos. Este es un ejemplo. Antes del 6 de mayo del 54 se tenía la certeza de que los 4 minutos para correr una milla era una barrera absolutamente infranqueable. Y de repente un señor que se llama Roger Bannister rompe esta barrera y de repente en 6 semanas después de que la rompe otro, y 9 años más tarde la rompen 200 personas. ¿Por qué sucede? Porque de repente nos damos cuenta de que una creencia que haces una creencia racional, alguien la rompe y de repente nos damos cuenta que más personas lo podemos hacer. Y esto pasa en el mundo del deporte, pasa con las enfermedades y pasa con muchas cosas, ¿no? O sea, nuestras creencias moldean y afectan mucho a aquellas cosas que realmente podemos hacer. ¿Y es vital creer o tener creencia en nosotros mismos precisamente para avanzar en la vida?
Hombre, tener fe en nosotros mismos es muy importante. Ya, pero es que no todo el mundo lo tiene, ¿eh? Cuando se habla de muchos aspectos, hoy en día tanto que se habla, que si bajas autoestimas y todas estas cosas, yo creo que también ese tipo de creencia respecto de nuestras posibilidades también pone barrera en nuestro desarrollo, ¿no? Está claro, y de hecho muchas creencias tienen que ver con 3 factores, ¿no? Con la desesperanza, que es que el objetivo no lo puedo alcanzar. Hay otras creencias que tienen que ver con la impotencia, cuando el objetivo es alcanzable pero yo no me siento capaz, que es un poco lo que tú me estás diciendo, ¿no? O hay incluso creencias de la ausencia de mérito, de no me lo merezco. Está claro que el ser humano tiene una gran plasticidad y que somos capaces de hacer muchas más cosas de las que queremos. Y precisamente si dejamos de hacerlas es porque tenemos una serie de creencias que nos limitan y que nos hacen pensar que no lo podemos hacer, cuando en realidad el poder que tenemos de actuación pues es muy grande, ¿no? Y ahí donde el papel de los coaches, de los psicólogos ahora tiene que ver con esto, ¿no? Con ampliar nuestro rango de actuación y cómo cambiar creencias que nos limitan en otras creencias que nos sirven para hacer aquello que queremos hacer. ¿A veces necesitamos de situaciones límites para cambiar nuestras creencias? Hombre, yo creo que todos hemos enfrentado a una situación límite para darnos cuenta de que algo que creíamos que no podíamos hacerlo, lo podemos llegar a hacer, ¿no? No sé, seguramente que nos escuche, pues ahora enfrentan eso ante una enfermedad, ante un fallecimiento o ante un duelo, y de repente donde tú crees que no puedes actuar porque necesitas cambiar y hacerlo, te das cuenta de que tienes la plasticidad para poder hacerlo. Hombre, es mejor no tener que llegar a situaciones límite para poder hacer esto, pero a veces precisamente mucha gente lo dice, ¿no? Yo conozco a una persona que tenía una enfermedad grave, ¿no? Como cáncer, etcétera, y ahí es donde nos enfrentamos realmente a nuestro poder de actuación, ¿no? Incluso hay personas que frente a esa misma enfermedad, depende de las creencias que tengan sobre la enfermedad, pues tienen un rango mayor de actuación que aquellas que creen que no se puede hacer nada, que no tengo ninguna posibilidad, ¿no? Pues yo tengo la creencia de que nos tenemos que despedir, vamos, pero firme. Eso es un hecho más que una creencia. Sí, porque llegan los compañeros con el especial elecciones, que estamos en plena campaña. No sé si los ciudadanos creemos mucho o no en los políticos, o se están perdiendo también esas creencias. Eso lo dejamos para otros invitados tuyos, ¿no? Eso es, nosotros no estamos de campaña, ni mucho menos. Yo lo que tengo es creencia es que Patxi Rocha del Cura nos volverá a visitar cuando a todos nos haya tocado la lotería el próximo 22 de diciembre. ¿Y si me toca a mí? Espero que estés aquí para compartirlo. En fin, aunque sea, no sé, una copita de champán para celebrarlo. No lo contaré en antena. Gracias, Patxi. Hasta el próximo martes y a todos ustedes, gracias. Hasta mañana a las 12:30.